Muy buenas. A continuación, en este vídeo, os voy a proponer diversos ejercicios, pero en lugar de resolverlos siempre como lo estamos haciendo hasta ahora a mano y utilizando la calculadora, ahora lo vamos a hacer utilizando el Excel, ¿vale? Microsoft Excel. Entonces, para este pequeño vídeo he utilizado la batería de ejercicios que os colgué sobre capitalización simple. Entonces, por ejemplo, empezamos con el primero. Dice calcular el tanto anual equivalente, ¿vale? Esa TAE, tasa anual equivalente o tanto anual equivalente al 3% trimestral en régimen de capitalización simple. En este punto ya tenemos que tener la soltura, es decir, si es el tanto equivalente anual, es un I 0,03, pero ojo, I trimestral, por lo tanto es un I 4. En capitalización simple decíamos que eran proporcionales, es decir, que se seguía siempre la regla de que I era igual a IM por M, siendo M la frecuencia de capitalización. ¿Esto qué nos queda? Que si tenemos I4, que en nuestro caso es nuestro IM, simplemente 0,03 por 4 trimestres en un año, este 12% lo pongo aquí y lo ponemos en tantos por cientos, es lo que nos está pidiendo, esa tasa anual equivalente, esa tasa anual o tipo de interés efectivo en términos anuales. Segundo ejercicio. Una inversión ha generado unos intereses totales de 80.000 euros al final de 3 años. Si dice intereses, nos está dando la I mayúscula y sabemos que son 80.000 euros y N 3 años. ¿Veis que pongo la palabra años en una celda distinta? Porque si voy a utilizar esta celda, si le incluyo algún valor que no sea, o sea, alfabético, ya no voy a poder hacer operaciones con ella. Entonces ponéis la coletilla de años o lo que sea después. Dice más que dice que se aplica un tipo de interés 12% simple anual, ¿vale? Un I del 0,12 y aquí al lado en la otra, en la contigua, ponéis simple anual. Y dice capital invertido. ¿Qué es eso? ¿Qué es? C sub 0. Perfecto. ¿Nosotros qué sabemos? Que los intereses, ¿a qué es igual? A C sub 0 por I por N. ¿Vale? Pero este valor ya lo tenemos. Y de este miembro, ¿qué tenemos? El tipo de interés del 0,12 y los 3 años. Pues simplemente cogemos los 80.000 euros y dividimos entre ¿qué? 0,12 por 3. Y cerramos paréntesis, ¿vale? Veis que siempre en Excel, si abrimos un paréntesis, luego hay que cerrarlo. Si no lo hubiera puesto ningún paréntesis, ¿qué hace la fórmula? Me divide los intereses entre el tipo de interés y luego el resultado multiplica por los años. Y eso estaría mal. Entonces, poniendo este paréntesis en el denominador, me divide entre el resultado de esa multiplicación. Y estos 222.000 que normalmente lo que hacemos es darle a formato de celdas, nos vamos por ejemplo a número y tenéis separador de miles. Y ya lo tenemos. El interés, que no queréis volver a escribir, control V y aquí lo tenéis. Perdón, el interés no. El capital inicial o capital invertido son 222.222 euros. Tercer ejercicio, dice, ¿cuánto tiempo es necesario para que transcurra? Es decir, nos está pidiendo el tiempo para que se duplique un capital al interés 0,07 y lo de siempre en la celda contigua ponéis anual. Yo sé que C sub n tiene que ser igual a 2 C sub 0 y la fórmula de siempre de que C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I por N, porque estamos en régimen de capitalización simple. Si C sub N es 2C sub 0, ¿no? Lo veis aquí, y C sub 0 lo pasamos para allá, como está multiplicando, pasa para allá dividiendo, 2C sub 0 entre C sub 0 se va y nos queda un 2. ¿Dividido entre qué? Entre 1 más I por N. Entonces pongo aquí directamente el 2, dejo aquí el igual, y aquí me quedaría C sub 0, porque 1, perdón, C sub 0 no, C sub 0 nos ha desaparecido, nos quedaría 1 más 0,07 por n. ¿Qué queda? 2 menos 1, cierro paréntesis y como os he dicho, si cierro es que antes tengo que haber abierto 1 y divido todo entre 0,07.
El 0,07 lo podéis escribir o simplemente referenciarlo a la celda que lo podemos referenciar a la celda que tenemos aquí. Perdón. Siempre el símbolo igual. Y aquí. Y aquí tenéis 14,28. ¿Y esto lo dejamos así? No, porque tenemos que decir 14. Pues fijaos, 14 años. ¿Qué más? Y ahora aquí en Excel es muy sencillo. Cogéis esto menos los 14, cerráis paréntesis y multiplicáis por 12. Entonces, ¿qué nos queda? Perdón, igual 3 meses. Y si a esta cantidad le quitáis los 3 y lo multiplicáis por 30, 12 días. Ahí tenéis la solución. Vamos viendo que nos va contrastando. Bueno, para no salirme de aquí, si vais viendo las soluciones veréis que coincide. Aquí dice el cuarto, calcular el capital final de un capital inicial de 180.000 euros al 14% de interés anual colocado durante, y el primer apartado me dice, un semestre. Entonces, fijaos, este 14% es anual. Entonces, siempre estamos diciendo que el tipo de interés y los periodos tienen que estar en la misma magnitud. Pues yo creo que es más sencillo decir que un semestre, que son 6 meses, es lo mismo que si lo dividimos entre 12, 0,5 años. De esta forma tenemos el tipo de interés en tanto por ciento sobre anual y el periodo igual. Y entonces ya podemos aplicar la fórmula. Es decir, C sub n, aquí es igual, lo ponemos directamente y referenciamos 180.000 por 1 más el tipo de interés por 0,5. Cerráis paréntesis y aquí lo tenéis. Le dais a botón derecho, le dais a formato de celdas, le dais a número, usar separador de miles y ya lo tenemos. Para el siguiente caso, mucho más sencillo aún, aquí tenemos que son 3 trimestres. Pues si sabemos que 3 trimestres son 9 meses, podemos hacer directamente 9 entre 12, son 0,75 años. Entonces, en este caso, no nos complicamos. Control C, copiamos, Control V, pegamos. ¿Veis que sale a 0? Si clicáis 2 veces, os salen las fórmulas que estamos utilizando. ¿Veis que se ha movido todo? Pues vamos a hacerlo otra vez. Antes de copiar y pegar, pinchamos en esta fórmula. Y fijaos, hay un botón que es cuando os situéis sobre esta celda, si le dais a F4, ancláis. ¿Veis que sale estos símbolos del dólar? Esto es que se ancla. Quiere decir que cuando copie y pegue en otra celda, este valor de 180.000 se va a quedar fijado aquí. El 1 no hace falta nada, de 12 sería el tipo de interés, lo fijo también, y este 0,5 no lo voy a tocar, porque al final es verdad que ahí sí que va, dependiendo del tiempo del apartado. Entonces, fijaos, efectivamente, E11, 180.000 por 1 más tipo de interés por 0,75 años. Ya lo tenemos. Y aquí 7 meses, que ya lo tenía preparado, entre 12 son 0,58 años. Seleccionamos, Control C, Control V y ya lo tenemos. 180.000 por 1 más el tipo de interés por los años. Y aquí tenemos los 3 capitales. Perdón, me queda este. Y aquí tenemos en semanas. En semanas, por ejemplo, si un año siempre se dice que un año son 52 semanas, 25 entre 52 años. Volvemos a lo de siempre, Control C, Control V, me coge esto y ya está. ¿Por qué le clico aquí 2 veces para asegurarme? Porque imaginaos que cogéis aquí, lo pegáis y decís, uy, 180.000 clavados. Tenéis que daros cuenta que es imposible. ¿Por qué? Porque si el capital inicial son 180.000, pero es que luego si efectivamente pincháis 2 veces, veis que estos dos está cogido bien, pero esta celda está vacía. Con lo cual, siempre tenéis que daros cuenta de que los valores tienen que tener un sentido. Si estamos capitalizando, todos y cada uno de estos valores siempre serán mayores de 180.000. Si da igual o menos, hay algo que está mal.
Actividad 5. Dice, se desea conocer el valor actual, es decir, un C sub 0 es la incógnita de un nominal de un C sub n de 16.200 que estuvo impuesto 6 años al 0,09 de interés simple. Valor actual, C sub 0. Vale, entonces yo sé que por la fórmula de capitalización C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I por n, pero despejando podríamos decir que C sub 0 es igual a C sub n partido entre ¿qué? 1 más el tipo de interés por los 6 años que dura la operación. 10.519,84. 48, perdón. Vamos a comprobarlo. A ver si lo tengo abierto. Aquí. 10.519,84, efectivamente. Esto lo ponemos, formato de celdas, le damos a número, usar separador de decimales y lo ponéis en negrita y listo. El ejercicio 6, obtener los intereses. I mayúscula, acordaos, que produce un capital C sub 0 de 65.000 euros, colocado en 430 días. Si ya sabemos que tenemos que utilizar año comercial porque nos lo dice el enunciado, pues directamente 430 entre 360. Y esto ya sé que son en términos anuales. Capitalización simple y dice, si el tipo de interés es igual al 0,10 anual. Bueno, muy sencillo. Yo sé que los intereses aquí es igual al capital inicial por el tipo de interés por el periodo en años. Ya lo tenemos. ¿Qué dice el B? Tanto interés, 4% trimestral. ¿Esto qué es? Es un I4. 0,04 para 0,04. Entonces, fijaos, ya no puedo utilizar esa fórmula porque esto lo tenemos en años y esto lo tenemos en interés trimestral. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar el interés trimestral a interés anual. Recordemos que estamos en interés en capitalización simple, donde los intereses no son productivos, donde los tipos de interés son proporcionales. ¿Esto qué quería decir? Que I es igual a IM por M. Nosotros aquí tenemos el IM, que es el I4, entonces necesitamos el I. Esto se mantiene. ¿Y esto qué es? 0,04 por 4 trimestres que hay en un año. Ya tenemos el tipo de interés, podemos calcular los intereses. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Si dais doble clic, podemos fijar la columna del capital inicial, podemos fijar la columna del tiempo, dejando en blanco el tipo de interés. Pegamos aquí, por ejemplo, y fijaos, ya me ha cogido directamente el 0,16 porque lo he puesto justo donde había que ponerlo. Aquí tenemos los intereses. Estos son los intereses. La I mayúscula. El capital inicial por el tipo de interés por el tiempo. Y el C que me dice que el tanto es un 1,50, 0,015 mensual. ¿Esto qué es? Un I2. Es decir, espera, esto lo voy a poner. ¿Veis que me sale el símbolo del euro? Esto es porque me está cogiendo formato de contabilidad. Le dais al botón derecho, formato, le dais a número y ya lo tenemos. Y si le dais a este de aquí, podemos aumentar decimales para que salga bien. Entonces, volvemos a utilizar esta fórmula, salvo que ahora ¿qué pasa? Que es un I12 por 12. Ya tenemos el tipo de interés, con lo cual yo bajo aquí y fijaos. Capital inicial 65.000 euros por el tipo de interés en términos anuales por 1,1944 años. Y ya lo tendríamos. Este.
y este. Siempre que os salga el símbolo del euro es que está en contabilidad. Yo normalmente no lo suelo utilizar, pero bueno, si lo queréis cambiar, botón derecho, formato de celdas, o directamente aquí, donde aparece contabilidad, le dais aquí y cambiáis por el formato que queráis. Y luego, el último ejercicio, calcula los intereses. Volvemos a lo mismo. Intereses en términos monetarios, no en términos porcentuales. Que proporcionará una inversión de 190.000 euros. Estamos hablando del capital inicial a un interés del 0,13 anual. En una operación a interés simple que durará 15 años. Muy sencillo. Los intereses es igual a C sub 0 por I por N. Esta es la fórmula que hemos visto nosotros todo el tiempo. Esto copiamos y pego. Y aquí ya referenciamos. Capital inicial, 190.000 por tipo de interés, 0,13 por 15 años. Aquí lo tenemos. Formato de celdas, números, separador de miles. Y aquí le ponemos en negrita. Lo podéis justificar o centrar para que quede más visual. Y ya lo tenéis. Entonces, fijaos estos 7 ejercicios que rápido se pueden hacer todos con el Excel. En los próximos ejercicios subiré capitalización compuesta y otro para ver el descuento de efectos. Y así ya queda todo visto. De acuerdo, pues listo. Muchas gracias a todos.